Hola jóvenes, vamos a resolver este problema donde nos piden graficar la función f de x igual a x a la 4 menos 5x a la 3 más 6x al cuadrado. Vamos en este caso a graficar esta función siguiendo todos los pasos que hemos visto ya considerando los criterios de la primera y la segunda derivada, todos los pasos de cálculo, además de los pasos de álgebra. Nuestro primer paso es calcular el dominio de la función. Al ser esta una función polinómica, vamos a decir que el dominio de esta función es el conjunto de los números reales. Es decir, la x o la variable independiente puede asumir cualquier número real y no hay ningún problema ni ninguna restricción. Luego, el segundo paso es determinar los interceptos. Vamos a calcular los interceptos. Recordemos que tenemos un intercepto en y cuando x toma el valor de 0. Y si x es 0 en esta función, sería 0 a la 4 menos 5 por 0 a la 3 más 6 por 0 a la 2. Y esto es 0. O sea que si x es 0, y toma el valor de 0. Y tenemos entonces el par ordenado 0,0. Luego tenemos los interceptos en x, y vale 0. Lo que vamos a hacer es tomar la función y la vamos a igualar a 0. ¿Cómo resuelvo esta ecuación en este caso de grado 4? Pues vean que todos tienen x. Vamos a sacar factor común con el menor exponente, que sería x al cuadrado. Y si yo divido x a la 4 entre x al cuadrado, me queda x al cuadrado menos 5x al cubo entre x al cuadrado, me queda 5x más 6x cuadrado entre x al cuadrado, me queda 6 igual a 0. De aquí entonces cada factor, en este caso tenemos 2, ¿verdad? Lo vamos a igualar a 0. X al cuadrado igual a 0. De aquí podemos deducir que x toma el valor de 0. Y si x es 0, y vale 0. Por lo tanto tendría el mismo par ordenado que ya obtuvimos con el intersecto anterior. Y el otro sería considerar x cuadrado menos 5x más 6 igual a 0. Resuelvo esto por tanteo, menos, y menos por más da menos en el otro paréntesis, x menos, y buscamos dos números que sumados den 5 y multiplicados 6 serían 3 y 2. 3 más 2 es 5 y 3 por 2 es 6. Entonces igualamos a 0 cada uno, x menos 3 igual a 0, por lo tanto x es igual a 3 y x menos 2 igual a 0, por lo tanto x es igual a 2 y vamos a tener entonces x toma el valor de 3, y vale 0, x toma el valor de 2 y y vale 0. Entonces ya tenemos los interceptos, los puntos por donde la gráfica va a tocar o va a pasar por los ejes. Vamos ahora a considerar entonces los números críticos, haciendo el criterio de la primera derivada. Así que vamos a derivar la función original, vamos a calcular la primera derivada, y la derivada de esta función es 4x al cubo. La derivada de 5x a la 3 sería 3 por 5, 15x a la 2, y la derivada de 6x al cuadrado sería 12x. Recuerden que el número crítico se encuentra donde la primera derivada es igual a 0. De ahí determinamos los números críticos. Así que lo que vamos a hacer es tomar la primera derivada, la igualamos a 0 y resolvemos esta ecuación. Otra vez puedo sacar factor común x, que es el menor, y me quedaría 4x al cuadrado menos 15x más 12. De aquí podemos determinar que x igual a 0 es nuestro primer número crítico, porque en primer lugar, para que sea número crítico debe estar en un valor donde esto sea 0. Si x es 0, todo esto es 0, así que esto es un número crítico. Y además debe pertenecer al dominio. Y como el dominio son los reales, 0 pertenece al conjunto de los números reales, así que este es un número crítico. El otro lo vamos a determinar, los otros números críticos, haciendo 4x cuadrado menos 15x más 12 igual a 0. Y ustedes podrían verificar si esto se puede resolver por factorización. En este caso no la podemos hacer por factorización, así que vamos a utilizar otro método para resolver esta ecuación de grado 2.
Y vamos a utilizar el método de la fórmula general o cuadrática, que x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac entre 2 por a. Vamos a resolver en este caso, sustituimos a vale 4, b vale menos 15 y c vale 12. Entonces si yo reemplazo en la ecuación tendríamos menos por menos 15 más o menos sería menos 15 al cuadrado menos 4 por 12 entre 2 por 4. Y esto nos queda menos por menos da más, o sea que queda 15 positivo, más menos la raíz cuadrada de menos 15 al cuadrado, que esto es 225, menos 4 por 4 es 16, por 12 sería 192 entre 8, ¿verdad? Que es abajo 2 por 4. O sea que tenemos 15 más menos 225 menos 192 nos queda 33, o sea que es la raíz cuadrada de 33 sobre 8. Y de aquí entonces obtenemos dos valores, dos números críticos. Uno sería x sub 1, 15 más raíz cuadrada de 33 sobre 8. Y el otro sería 15 menos raíz cuadrada de 33 sobre 8. Si aproximamos este resultado, obtendríamos entonces, haciendo esos cálculos, 15 más raíz cuadrada de 33 entre 8 nos queda 2.59 aproximadamente con 2 decimales. Y el otro sería 15 menos raíz cuadrada de 33 sobre 8 nos da 1.16. 1.16. Ok, ahí tenemos entonces dos números críticos más. Ya teníamos el primero, que es 0. Así que en este paso decimos que nuestros números críticos son 0, 2.59 y 1.16. Ojo que entonces tenemos tres números críticos utilizando el criterio de la primera derivada. Vamos a encontrar entonces a partir de este momento los siguientes números críticos con el criterio de la segunda derivada. Recuerden que yo necesito en este caso volver a derivar para hallar otros números críticos que van a ser importantes también. Entonces a partir de la primera derivada, que es esta que tenemos acá, vamos a volver a derivar para obtener nuestra segunda derivada. Sería 3 por 4, 12x al cuadrado, menos 15 por 2 es 30x, más 12. Y ahí tendríamos entonces nuestra segunda derivada. Recuerde que otra vez, para hallar números críticos, nuestra segunda derivada debe ser igual a 0. Así que vamos a igualar 12x cuadrado menos 30x más 12 igual a 0. Y vamos en este caso a sacar un factor común. Todos serían múltiplos de 6, podemos decir. Son múltiplos de 6. Entonces nuestro máximo común divisor es 6. 2 entre 6 es 2x al cuadrado. 30 entre 6 es 5x. Y 2 entre 6 es 2. Igualado a 0. Este 6 yo lo puedo mandar a dividir. Sería 0 entre 6, que es 0. O sea que nos queda la ecuación de grado 2. 2x al cuadrado menos 5x más 2 igual a 0. Y vamos a ver si esto lo podemos resolver por tanteo. Buscamos dos números que nos den 2x al cuadrado o dos factores. 2x por x nos da 2x al cuadrado. Y dos factores que nos den 2 multiplicados sería menos 1 por menos 2. Menos por menos da más. Y 1 por 2 es 2. Ahora, el producto cruzado se tiene que cumplir que al hacer ese producto cruzado y sumarlo me da el término de en medio. 2x por 2 negativo es menos 4x y x por menos 1 es menos x. Aquí me queda menos 5x. O sea que nuestros factores sería 2x menos 1 por x menos 2 igual a 0. De aquí podemos despejar y tenemos nuestro primer valor sería, si despejamos por transposición, este menos 1 pasa a sumar y el 2 pasa a dividir. O sea que x toma el valor de 1/2. Y acá en el segundo sería x menos 2 igual a 0, x toma el valor de 2.
Entonces tenemos números críticos. Para este caso de la segunda derivada serían 1/2 y 2. Vean que hay que considerar todos los valores que tenemos, toda la gama de números críticos para poder hacer nuestra tabla. Vamos a hacer lo siguiente. Analicemos acá los primeros números críticos. Lo voy a plantear de esta manera, lo vamos a hacer acá abajo. Yo ya tenía estos números críticos. Vamos a escribirlos acá. Los números críticos para que podamos hacer un análisis. Veamos. Tenemos 0. Tenemos un punto acá. Que sería 0. Vamos a colocar 0. Tenemos 1.16. Y tenemos por acá 2.59. Veamos. 0. 2.59 el último y 1.16. Ahora, en esta segunda derivada obtuvimos como números críticos 1/2, o sea, es mayor que 0, pero es menor que 1.16. O sea que por acá tenemos un número crítico, es 1/2 de 0.5, y antes de 2.59 tenemos 2, el número 2. O sea que si nosotros ubicamos acá tendríamos el valor de 0, aquí ya teníamos 1.16 y tendríamos acá 2.59. Estos son de la primera derivada. Ahora de la segunda derivada obtuvimos 1/2 o 0.5 que está entre 0 y 1.16 y 2 que está obviamente antes de 2.59. Entonces nuestros intervalos de estudio son a la izquierda de 2, entre 0 y 1/2, ¿verdad? Necesitamos esto, entre 1/2 y 1.16, entre 1.16 y 2, y entre 2 y 2.59, y para finalizar mayor que 2.59. Esos serían los valores que yo necesito estudiar para poder realizar la tabla correspondiente. Hagamos entonces la tabla con estos intervalos, ¿verdad? Y vamos a anotar aquí lo que nos interesa. Ok, entonces vamos a hacer la tablita, vamos a avanzar con una página más para poder ver lo siguiente. Entonces vamos a decir ahora tabla. Entonces vamos a hacer la tabla, vamos a considerar los valores aquí. Vamos a colocar esto para tener la función, su primera derivada, su segunda derivada y las conclusiones correspondientes. O sea que aquí vamos a considerar lo siguiente, vamos a hacer acá una tablita y tendríamos acá entonces los intervalos. Aquí tendríamos la función f de x, aquí vamos a tener la primera derivada, la segunda derivada y las conclusiones importantes. Ok, entonces decíamos, si ustedes recuerdan, vamos a colocar esto en la tabla. A la izquierda de 0 sería x menor que 0, después entre 0 y 1/2, después de 1/2 1.16, y vamos a ir considerando estos valores también. Cuando x vale 0, cuando x vale 1/2, cuando x vale 1.16 y así sucesivamente. Entonces anotemos, a la izquierda de 0, cuando x es 0, cuando x está entre 0 y 1/2, cuando x vale 1/2, cuando x está entre 1/2 y 1.16, cuando x es 1.16, cuando el intervalo está entre 1.16 y 2, cuando x es 2, cuando el valor de x está entre 2 y 2.59, cuando x es 2.59
y cuando x es mayor que 2.59. Vamos a ampliar estas líneas. Ahí, ¿verdad? Vamos a dejarlas así. Y vamos a dejar esta así. Ok. Entonces veamos. Consideramos puntos importantes. ¿Qué pasa si x es 0? En la función original. Donde tenemos el igual son puntos que nos interesan. Donde están los iguales vamos a sustituirlos en la función. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Ya tenemos la función original que es x a la 4. Vamos a anotar aquí la función. Recuerden, la función f de x es, lo voy a anotar acá arriba, x a la 4 menos 5x a la 3 más 6x a la 2. Lo que tengo que hacer es evaluar en cada uno de estos donde está igual la función. O sea que yo tendría que decir f de 0. Pero si es 0, entonces la función toma el valor de 0. O sea, cuando x es 0, f de x es 0. Cuando x es un medio, ¿qué pasaría si es un medio? Entonces sería 1 medio a la 4 menos 5 por 1 medio a la 3 más 6 por 1 medio a la 2. Y si x toma el valor de 1 medio, la función toma el valor de 0.9375. Vamos a dejarlo 0.94. Aproximadamente, ¿verdad? Vamos a aproximar con 2 decimales. Ahora, si x es 1.16, entonces f de 1.16, evaluamos 1.16 a la 4 menos 5 por 1.16 a la 3 más 6 por 1.16 a la 2. Y esto queda entonces, nos da un valor de 2.08 aproximadamente. Si x es 2, entonces sería 2 a la 4, que es 16, ¿verdad? 5 por 2 a la 3, que sería 40, menos 40, 6 por 2 a la 2, que sería 4 por 6, 24, más 8, 32, menos 40. Vamos a ver si x es 2, sería 0, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Eso sería a la hora de hacer la evaluación. 2 a la 4, vamos a confirmarlo, menos 5 por 2 a la 3, más 6 por 2 a la 2. En efecto, es uno de los valores que nos da 0. Y si x es 2.59, entonces decimos 2.59 a la 4 menos 5 por 2.59 a la 3 más 6 por 2.59 a la 2, y esto nos da un valor aproximado de negativo 1.62. Tenemos un valor negativo, o sea que va a bajar esa gráfica. Cuando x es 1.16 nos dio 2.08, ¿verdad? Ok, eso es lo que necesito evaluar en la función. Cuando x toma los valores iguales, decimos, si x es 0, si x es un medio, si x es 1.16, si x es 2 y si x es 2.59. Ahora, consideremos los signos. Los signos a la izquierda de 0. ¿Qué pasa si yo tomo un valor a la izquierda de 0? Entonces, para la primera y la segunda solo nos va a interesar los signos, la primera y la segunda derivada. Ok, si x toma un valor a la izquierda de 0, entonces en su primera derivada, recordemos cuál era la primera derivada. ¿Cuál era la primera derivada de la función? 4x al cubo menos 15x a la 2 más 12x. Si yo tomo un valor a la izquierda de 0, por ejemplo menos 1, sería 4 por menos 1 al cubo menos 15 por menos 1 al cuadrado más 12 por menos 1. Y esto nos da un valor de menos 31. O sea que a la izquierda de 0 la primera derivada es negativa. Cuando x es igual a 0, recordemos que este es un número crítico. Vamos a regresar para que lo puedan ver. Es un número crítico. Aquí lo tenemos.
los números críticos de la primera derivada, 0. O sea, ¿qué quiere decir? Que la derivada vale 0. O sea que aquí voy a tener un 0. Ahora, ¿qué pasa un valor entre 0 y un medio? Entre 0 y 0.5, un valor que esté entre 0 y 0.5 podría ser 0.25. Si yo evalúo esto en 0.25, por ejemplo, ¿qué pasaría? Si yo digo 0.25, 0.25 es un cuarto. Si yo digo f' de un cuarto sería 4 por un cuarto a la 3 menos 15 por un cuarto a la 2 más 12 por un cuarto. Estamos haciendo ahorita sustituciones en la primera derivada para ver los signos, ¿verdad? Por un cuarto a la 3 menos 15 por un cuarto a la 2 más 12 por un cuarto. Y esto nos queda 2.125. O sea que nos da positivo. Miren qué interesante. Aquí va a seguir siendo positivo. ¿Cuáles eran los números críticos? Recuerden, para la primera derivada era 1.16. O sea que ahí tiene que ser otro 0. Y el otro era en 2.59. Yo tenía para la primera derivada 3 números críticos. En 0, en 1.16 y en 2.59. O sea que ahí coloco 0. Por lo tanto, la idea es que entre todo este intervalo, entre 0 y 1.16, yo le puedo dar cualquier valor. De hecho, si x toma el valor de 1, démosle el valor de 1, sería a la primera derivada, sería 4 por 1 al cubo es 4, menos 15 por 1 al cuadrado es 1, queda menos 15, más 12 por 1 es 12, o sea que queda 4 más 12 es 16, menos 15 es 1. Miren, positivo. O sea que en todo este intervalo va a ser positivo. ¿Qué pasaría entre 1.16 y 2.59? Por ejemplo, si toma el valor de 2. ¿Qué pasa si la primera derivada toma el valor de 2? Sería entonces 4 por 2 a la 3 menos 15 por 2 a la 2 más 12 por 2 nos queda un valor de menos 4. Quiere decir que entre todo este intervalo va a ser negativo el signo. ¿Y qué pasaría un valor a la derecha de 2.59? Por ejemplo, si es 3. Si es 3, entonces sería 4 por 3 a la 3. Recuerden que luego reemplazamos ese valor en la primera derivada. Menos 15 por 2 a la 2. Por 3 sería, ¿verdad? Por 3 a la 2 porque lo estamos evaluando en 3. Más 12 por 3. En este caso nos da 9, nos da positivo. Quiere decir entonces que nos da positivo. ¿Qué quiere decir? Recordemos, si la primera derivada nos da negativo, esto quiere decir que decrece. Entonces, una conclusión es que aquí decrece. Si este es 0 y acá cambia de signo, entonces quiere decir que acá va a crecer. Crece, ¿verdad? En toda esta parte, desde 0 hasta 1.16 crece la función porque no tengo positivo. O sea que decrece, baja y luego crece. Recuerden, hace esto. Decrece y luego crece. Por lo tanto, acá tenemos un punto mínimo. ¿A dónde se da ese punto mínimo? En x igual a 0. O sea que aquí vamos a tener un punto mínimo. Importante, miren. Con la primera derivada. Luego crece. Y aquí entonces va para arriba, llega a 0 y después va para abajo. Cambia el signo también. Quiere decir que en este punto 1.16, 2.08 tenemos un máximo. ¿Por qué? Porque va para arriba, positivo, va creciendo y después decrece. O sea que tenemos en este caso un máximo. Un punto máximo acá. Luego empieza a descender, decrece, vamos a decir, decrece, hasta que llega otro 0. Y después vuelve a subir. Quiere decir que aquí tenemos un mínimo. Porque va para abajo y luego sube. ¿A dónde tenemos un valor mínimo? En 2.59, 1.62. Aquí tenemos un mínimo relativo. Y luego da positivo, o sea que crece. Ok, veamos qué pasa con la segunda derivada. Es importante ver cuáles son los números críticos para la segunda derivada. Me voy a regresar. Los números críticos en la segunda derivada es un medio y 2.
¿Qué quiere decir? Que ahí la segunda derivada es 0. Vamos a ubicarnos. ¿Dónde está un medio? Está acá. Y está en 2. Acá. O sea que ahí tenemos números críticos para la segunda derivada. Entonces, me interesa ver qué pasa a la izquierda de un medio. Por ejemplo, si la segunda derivada, ahora que sería, ya la teníamos, 3 por 4 es 12x al cuadrado, menos 15 por 2 es 30x, más 12. Si nosotros evaluamos un número a la izquierda de este 0, por ejemplo, a la izquierda de un medio sería 0, ¿qué pasaría con el signo? 12 por 0 es 0, menos 30 por 0 es 0, más 12. Nos queda 12. Por lo tanto, aquí vamos a tener valores positivos. ¿Qué quiere decir en toda esta parte? Quiere decir que en ese intervalo, antes a la izquierda de un medio, o menores que un medio, va a ser cóncava hacia arriba. Recuerden, cóncava hacia arriba en todo este intervalo a la izquierda de un medio. Ahora, en un medio tenemos un número crítico porque es ese 0 la segunda derivada. Entonces voy a estudiar ahora a la derecha de un medio hasta llegar a 2. Entre un medio y 2 podríamos probar con un número. ¿Qué valor entre un medio y 2? Podemos probar el valor de 1 en la segunda derivada. Si nosotros probamos el valor de 1, sería 12 por 1 es 12, menos 30 por 1 es menos 30, más 12. 12 más 12 es 24, menos 30 me da negativo. O sea que en estos valores vamos a tener negativo. ¿Qué quiere decir en la segunda derivada cuando da negativo? Quiere decir que esta parte, desde un medio hasta 2, es cóncava hacia abajo. Si algo primero es cóncava hacia arriba y luego es cóncava hacia abajo, acá hay un cambio de signo. Recuerden, miren, más 0 y menos quiere decir que ahí hay un punto de inflexión. ¿Dónde hay un punto de inflexión? En el valor de un medio con 0.94. Un medio con 0.94. Ok, y veamos entonces qué pasa a la derecha de este otro número crítico, a la derecha de 2. Por ejemplo, cualquier número a la derecha de 2, si le damos el valor de 3, sería 12 por 3 al cuadrado menos 30 por 3 más 12. Y esto nos queda un valor de 30, o sea que queda un valor positivo. Cualquier valor a la derecha de 2, entonces va a ser positivo. La segunda derivada que indica que va cóncavo hacia arriba. Y vean entonces que tenemos algo que es cóncavo hacia abajo antes de 2 y cóncavo hacia arriba después de 2. Si cambia el signo otra vez, quiere decir que tenemos otro punto de inflexión. Nada más que va cóncavo hacia arriba, luego cóncavo hacia abajo y luego cóncavo hacia arriba. Ok, con esto podemos realizar entonces la gráfica de nuestra función. Y lo vamos a plantear acá. Vamos a tratar de hacerlo acá para que podamos ver la idea. Vamos entonces un poquito a utilizar los números. Necesitamos llegar hasta 2.08 y hasta menos 1.62. Y en el eje X los puntos importantes llegan hasta 3. Vamos entonces a hacer la gráfica. Siempre es bueno ver en el eje Y todo lo que yo necesito y en el eje X, ¿verdad? Recuerden que necesitamos también considerar los valores de los interceptos, que son estos los valores donde toca los ejes, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la gráfica. Ok, hagamos la gráfica. Vamos a colocar aquí. Vamos a colocar los puntos. Voy a tratar de colocar aquí los ejes. Hagamos, démosle el valor de 1. Aquí estaría 2, voy a tratar de hacer las mismas separaciones y ahí estaría 3, digamos. Aquí vamos a colocar menos 1, vamos a colocar menos 2, vamos a colocar menos 3. Y acá entonces 1, 2, 3 y 4. Menos 1, menos 2. Y ahí tenemos, ¿verdad? Entonces nuestros valores. Si los escribimos, vamos a escribir los valores. Vamos a escribirlos. En este caso sería menos 2, menos 1, 1, 2, 3 y 4 en el eje X. Y acá tenemos en el eje Y 1, 2 y 3. Y en el eje Y hacia abajo menos 1, menos 2 y menos 3, ¿verdad?
menos 3. Ok, entonces ubiquemos los puntos importantes, son todos estos que tenemos acá. Si x es 0, llévale 0. O sea, tenemos un punto, los interceptos. Vamos a empezar con los interceptos. Tenemos el punto 0,0. Vamos a regresarnos acá para que veamos. El punto 3,0 y el punto 2,0. Entonces 3,0 hay un intercepto y 2,0 hay otro intercepto. Ahí. Otros puntos importantes, entonces, primero los interceptos, ¿verdad? Ya los tenemos. En Y es el intercepto que es el mismo en X y tenemos aparte esos dos interceptos. Ahora, tenemos puntos aquí que nos van a interesar mucho, son estos valores. Estos, ¿verdad? Donde tenemos los iguales para que los podamos graficar. Ok, entonces veamos. Cuando X es 0, llévale 0. Cuando X es un medio, vamos a decir acá la mitad, llévale 0.94. Vamos a hacer aproximado, ¿verdad? Un poquito, casi 1, un poquito abajo. Un medio para X y 1 para Y, o 0.94. Luego, cuando X vale 1.16, vamos a decirlo como por acá, adelantito de 1, la función toma el valor de 2.08. Arribita de 2. 1.16 con 2.08. Ahí tenemos otro punto. El otro sería 2,0, ya lo tenemos graficado acá, que es un intercepto. Y el otro es 2.59, un poquito adelantito de la mitad, con menos 1.62. Más o menos por ahí, digamos, ¿verdad? 2.59 y menos 1.6. Ahí. Entonces ahí tenemos la idea. Ahora, analicemos. Primero decrece la función. Entonces vamos a decir, bueno, va a decrecer. Entonces podemos hacer la idea de la siguiente manera. Decrece. Entonces empieza a bajar, decrece, decrece, decrece. Y dice que va a llegar a un punto mínimo. ¿Cuál es el punto mínimo? Miren que es 0,0. Llegó a un punto mínimo. Dice que la función también es cóncava hacia arriba. Entonces vamos bien con la forma. Ahora, luego empieza a crecer. ¿Hasta dónde? Desde un medio hasta 1.16. Hasta acá. Empieza a crecer. Pero llega y hay un punto de inflexión en un medio, que es acá, miren. Entonces, llego hasta este punto, hasta acá. Ahí tengo un punto de inflexión. ¿Qué quiere decir un punto de inflexión? En un medio, ojo, un medio 0.94. ¿Qué quiere decir? Que va a cambiar la concavidad. Aquí va cóncava hacia arriba, pero ahora va a pasar a ser cóncava hacia abajo. Pero sigue creciendo, entonces. Sigue creciendo, pero ahora es cóncava hacia abajo. Entonces vamos a cambiar la concavidad. Y llega a un punto máximo. ¿A dónde es el punto máximo? En 1.16, habíamos dicho, ¿verdad? 1.16 llega a un punto máximo, pero sigue siendo cóncava hacia abajo. ¿Hasta dónde es cóncava hacia abajo? Hasta 2, hasta este valor. Llega a un punto máximo y empieza a decrecer. Decrece ¿hasta dónde? Hasta 2.59. Ah, pero tengo acá un 2 es un punto de inflexión. Miren, dijimos que 2, este valor, es un punto de inflexión. O sea que va cóncava hacia abajo y en 2 vuelve a cambiar de concavidad. O sea que vuelve a ser cóncava hacia arriba. Llega a un punto mínimo. Aquí sigue decreciendo. Llega a un punto mínimo en 2.59. Y empieza a crecer. Y sigue cóncava hacia arriba. Pasa por el intercepto que es 3. Y sigue creciendo. Y como el dominio decimos que son los reales, entonces hacemos la gráfica. Entonces aquí tenemos los puntos. Ojo, este sería el punto. Vamos a colocar los puntos. Un punto máximo que estaba ¿dónde? En 1.16. 1.16 con 2.08. Tenemos, este es un punto de inflexión. ¿A dónde está el punto de inflexión? El primer punto de inflexión en un medio 0.94. Un medio 0.94. Un medio 0.94. Punto de inflexión. Tenemos un punto mínimo. Este es un máximo, ¿verdad? Tenemos un punto mínimo. ¿En qué valor? 0,0. Este es un punto de inflexión en 2,0. Luego tenemos otro punto mínimo, que este sería un mínimo absoluto en este caso porque vea que es el valor más bajo de la gráfica.
Este es un mínimo relativo porque solo es mínimo en un intervalo, pero no es el menor valor de todos. Ahora, el menor valor de toda la función está dado acá, así que este es un mínimo absoluto. ¿Y se da en qué valor? Cuando x vale 2.59, que es este valor que tenemos acá, ¿verdad? Y y vale menos 1.62. Luego tenemos pasa por 3, ¿por qué? Porque es un intercepto. ¿Se acuerdan los interceptos, verdad? Los interceptos eran 0,0, 3,0 y 2,0. Y ahí tenemos entonces la gráfica de una función utilizando todos los criterios de cálculo y los criterios de álgebra también. Bueno, espero que haya quedado claro este ejemplo para que puedan ustedes realizar otros. Es un gusto y nos vemos en próximos videos.